Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Ya estamos en la lección número 4 y el título de la lección es La creación, un tema bíblico. Está con nosotros una vez más para comentar este bosquejo el profesor Fernando de Luqui, quien es formado en teología y también en biología. Él fue profesor y catedrático de las universidades Peruana Unión y otras, y es un investigador del tema de creacionismo. Bienvenido. Gracias. También está con nosotros el pastor Edgar Horna. Él es formado en teología, es actualmente el decano de la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión, y también él tiene una maestría en teología y con mención en paleontología. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a hacer una oración para continuar nuestro bosquejo. Padre nuestro, gracias por tu misericordia. Rogamos tu presencia al estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos ahora en el momento de la motivación, la primera parte del bosquejo. Queremos proponer un asunto. ¿Qué ocurriría con el resto de creencias de la Biblia si, por ejemplo, el Génesis no existiera? O podríamos decir, no es realmente inspirado por Dios. Tantas cosas, tantas afirmaciones confirmadas en la Biblia a través del libro de Génesis. Yo tengo aquí en mis pies una serie de piezas de dominó. Vamos a suponer que una de ellas no funciona. ¿Cómo las demás verdades también caerían? Fíjense ustedes, todas serían destruidas. Y cómo es importante saber que una tiene secuencia en la otra. Este será el tema que estudiaremos en esta semana. El foco de la lección es conocer la unidad de la Biblia en relación al entendimiento y también la descripción literal de los orígenes humanos. Vamos a pasar rápidamente a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la exploración del texto. Vamos a tocar apenas 2 puntos en la lección de esta semana. El primer punto, la creación en el Antiguo Testamento y la creación en el Nuevo Testamento, basándonos en el total de la Biblia. La primera parte, entonces, la creación en el Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿por qué consideramos los primeros capítulos del Génesis como la base teológica de toda la Biblia? Muy bien. Hay una cosa que es muy importante al analizar la historia de la creación y, por cierto, también la historia de la caída del hombre por primera vez en pecado, que la describe Génesis 3. Si uno revisa el resto de la Biblia y, por decir, nosotros por alguna razón no tuviéramos estos 2 primeros capítulos, muchos eventos posteriores no los podríamos entender. Por ejemplo, las luchas y peleas tanto dentro de las familias, entre las naciones, entre los pueblos, no serían comprensibles. Tampoco sería comprensible, por ejemplo, en el movimiento escatológico, el resultado final que describe Apocalipsis. No entenderíamos por qué una tierra nueva o por qué la destrucción de un enemigo y de todos sus agentes. Así que resulta importante, a medida que nosotros leemos toda la Biblia, comprender plenamente qué implicancias tiene la creación para nosotros, qué implicancias genera también la caída del hombre. Con este marco de fondo, Dios estableció un panorama completo que cuando nos vamos moviendo a medida que avanzamos, tanto en los libros históricos como en los libros poéticos, como en los profetas o en los evangelios, y aún en las epístolas o las profecías apocalípticas, nosotros encontramos un cuadro que va teniendo sentido, que va teniendo orden. Y dentro de ese cuadro ordenado y organizado, la creación es como un marco de referencia que engancha cada uno de los temas y conceptos doctrinales que son descritos en la palabra de Dios. Si no tuviéramos, insisto, la palabra o la descripción de la creación, habría muchos conceptos relacionados al tema de la restauración del hombre, la recreación del planeta o la restauración del planeta, el juicio, por ejemplo, o por qué Cristo vino a morir aquí en este planeta, o por qué Él actúa aún en este momento para restaurar la raza humana, no tendrían sentido. Sin duda alguna.
Entonces, por eso es necesaria la explicación de los primeros capítulos de Génesis para conocer el contexto total de la creación y también la recreación después, ¿no? Yo agregaría una cosa. Yo estuve a punto de quitarme la vida. Para mí la vida era un adefesio, una cosa sin razón, por ese interrogante básico de la humanidad. ¿Qué somos? ¿Por qué somos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Tenía un tío que tenía muchas armas y yo muchas veces pensé, mi padre murió dejándome de 7 años. Mi madre estaba con un cáncer terminal. Yo decía, ¿qué es la vida? ¿Para qué sirve? Mejor temprano. Y entonces, a partir de eso, cuando yo descubrí que sí existe el espíritu, que sí existe un propósito en el universo, en el diseño del sistema planetario, las galaxias, todo lo que yo sabía al respecto, recién está el punto de inicio. Hasta los mitos antiguos tenían una explicación a su manera de cómo empezaron las cosas. Pero en la Biblia, ahí está la cosa. La explicación humanamente para la mentalidad actual no es muy comprensible. Pero ahí fue que yo entendí que existe el espíritu y que las cosas espirituales hay que entenderlas espiritualmente. Que el espíritu y del creador, del diseñador, es el que justifica una estructura y un diseño tan inteligente. Entonces, el punto de inicio, para mí la vida no tenía significado, pero el Génesis, con todas las historias y las experiencias, realmente le dan sentido a todo, desde el comienzo hasta el final, tal como lo ha explicado Edgar, ¿no? ¿Qué asuntos específicamente, Pastor Edgar, sí, que son temas relevantes para entender los demás? Por ejemplo, el origen del ser humano, ¿no es cierto? El origen del mal. ¿Qué más? De ahí tenemos el tema del juicio final, ¿no? Claro, que da cierre a todo este panorama. La doctrina del gran conflicto, por ejemplo, tampoco no la entenderíamos, ¿no? Porque hay una lucha, y dónde comenzó la lucha, y etcétera, ¿no? Vamos a pasar a la segunda parte de esta exploración del texto, que es la creación en el Nuevo Testamento. ¿Será que Jesús habló de la creación? ¿Será que Jesús o Pablo habló de la creación? En fin, ¿hay alguna evidencia sobre esto? Una cosa que es ciertísima es que Cristo, como dice la misma Escritura, desde el Antiguo y el Nuevo Testamento, es que Cristo nunca mintió. Ustedes dirán, pero Cristo en el Antiguo Testamento, pues sí, podemos demostrarlo disponiendo un poco más de tiempo. Y Cristo, que es el creador, Él describe y confirma la historicidad de todo el relato del Génesis y del Nuevo Testamento. Menciona, por ejemplo, a Jonás, personaje histórico, menciona a Sodoma, que fue destruida por fuego. Es decir, Él confirma una serie de cosas, a Adán, el diluvio, etcétera, etcétera. Es confirmado por Cristo, no es negado. No lo atribuye a antiguos profetas que ya pasaron de moda sus dichos, no, lo confirma. Y es que estaba hablando el autor, el creador de la vida. Y eso entonces pues tiene una gran importancia para nosotros, ¿no? Es historia registrada, confirmada por quien nunca mintió. Eso tiene para mí un gran valor porque admiro mucho a Cristo como creador y además como salvador. Y eso tiene mucho que ver con el asunto de que en los primeros años la memoria del ser humano era tan perfecta que el conocimiento era traspasado de generación en generación. Solo que la degeneración fue produciendo una memoria más flaca y entonces hubo necesidad de escribir la Biblia y registrar algunos asuntos fundamentales allí. Y por eso es que Dios registró el tema de la creación y lo confirmó después en el Nuevo Testamento. Vamos a pasar entonces a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Una pregunta que ahora tenemos en esta parte de la aplicación es cómo es que el tema del creacionismo tiene que ver un poco con los eventos finales de la historia, porque el creacionismo y que venimos de la mano de Dios está
como que desprestigiado. La gente no habla más de eso, y nuestro pueblo, la Iglesia de Dios, habla y enfatiza que nosotros sí somos creación de Dios, ¿no? Creación de Dios. Sí, es cierto, pastor. Y es interesante que cuando uno investiga este tema, los capítulos primeros de Génesis han sido los más atacados a través de la historia, ¿no? Desprestigiados, destruidos de alguna manera. Y para este último tiempo es interesante notar que el tema vuelve a ser retomado de una manera muy especial. En el mensaje del primer ángel se alude al tema de la creación. Y al final del Apocalipsis se vuelve a tomar el tema de la creación, pero desde otra perspectiva, en la perspectiva de la restauración de este planeta, en la reestructuración o recreación del ser humano, que deja de ser mortal y ahora se convierte en inmortal. Ese es un tema que está en los extremos de la palabra de Dios, aunque es recorrido a través de ella. Así que es un tema vital, y en estos últimos tiempos, indudablemente, los descubrimientos científicos, los avances y los estudios que se están dando en todas las áreas que están relacionados al creacionismo, de alguna manera están nuevamente haciendo resurgir este tema y le están dando la importancia que debe tener, ¿no? Inclusive en relación al sábado, ¿no? Porque el sábado es como una señal de la creación. Exacto. Y entonces, sin duda alguna, va a tener una repercusión en los eventos finales. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad, o tal vez como nosotros le llamaremos la acción, cómo nosotros vamos a ahora actuar frente a esta lección. ¿De qué manera el tema de la creación afecta nuestra forma de actuar? Esta será nuestra decisión fundamental ahora. Yo estaba queriendo esta ocasión encerrar esta lección de esta semana, de cómo nosotros ahora, teniendo en nuestro corazón y en nuestra Biblia claramente el hecho de que Jesús, Dios, nos creó, puede eso cómo repercutir en nuestro día a día, en nuestras acciones de todos los días. Una de las decisiones que nosotros podríamos tomar, sin duda, es: si yo vengo de la mano creadora de Dios, entonces quiere decir que hay un plan para mí. ¿Cuál es ese plan? Descubrir el plan que Dios tiene para tu vida y mi vida es un asunto que requiere de una búsqueda. Me buscaréis y me hallaréis cuando me buscares de todo corazón. Si tú no tienes certeza del futuro, ¿por qué no en esta ocasión te aproximas un poquito más de Dios y le dices: yo quiero ser parte de tu plan en mi vida para el futuro que yo tengo? Para mucha gente el futuro es incierto, difícil. Para los hijos de Dios el futuro está claro. Es que nosotros seremos recreados, y un día esa creación que fue afectada por el pecado será retomada, y entonces todos viviremos para siempre. Yo te desafío a un asunto ahora. Comparte con alguien esta esperanza de un Dios creador. Comparte con alguien esta semana, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a alguien. Comparte esa esperanza de que venimos de la mano creadora de Dios. Querido Padre, muchas gracias porque tú has colocado en nuestro corazón sentido de pertenencia contigo. Que podamos compartir esta semana con alguna otra persona para que este tema no quede apenas en nuestro conocimiento, sea una bendición para otros. En el nombre de Jesús.